Buenas a todos los inversores. Como sabéis, en Europa hay enormes empresas que son líderes en sus respectivos nichos. Pero el índice que aglutina las 600 empresas más importantes de Europa lo está pasando bastante mal. De hecho, si miramos la rentabilidad de este índice, veremos que está al mismo precio que hace 20 años prácticamente. Pero un momento, sé lo que estáis pensando. Este índice no tiene dividendos, ¿verdad? Pues habías acertado. De hecho, la rentabilidad media de este índice desde 2001 hasta ahora con dividendos ha sido del 7% anualizado aproximadamente, lo cual no está nada mal, pero hay que tener en cuenta que en ese mismo periodo el S&P 500 estadounidense ha conseguido una rentabilidad media anual del 15%. Y además, el índice europeo Stoxx 600 lleva prácticamente 5 años sin dar rentabilidad, ya que si hubieses invertido en el Stoxx 600 europeo hace 5 años $10.000, hoy tendríais tan solo $11.000, mientras que si hubieseis invertido esa misma cantidad hace 5 años en el S&P 500, habríais casi duplicado la inversión. Ahora tendríais un 80% más. Entonces, ¿cómo explicamos esta diferencia de rentabilidades entre el índice americano y el índice europeo? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta cuáles son los sectores que tienen más peso dentro de cada índice. En el índice americano, los sectores que tienen más peso son el sector tecnológico y el sector de la salud. Y además, estos sectores copan casi el 40% del índice. Y hay que tener en cuenta que Amazon, que por muchos es considerado una tecnológica al menos, está englobada dentro de consumo cíclico, por lo que el peso de la tecnología es aún mayor en este índice. Además, por otro lado, en Europa los sectores que más pesan son el sector de la salud y el sector bancario. Y como veis en la imagen, el sector que ha dado mejores rentabilidades en estos últimos años ha sido el sector de la tecnología. Y en parte es normal, porque durante esta década la tecnología ha entrado en la vida de millones de personas, y parece que ha venido para quedarse. Lo cual, como os podéis imaginar, ha impulsado a las empresas tecnológicas a crecer enormemente y a mejorar sus beneficios e ingresos. El segundo sector más rentable es el sector salud, el cual tiene sentido también que haya crecido porque la longevidad y el afán de cuidar la salud en Occidente ha aumentado bastante. Pensadlo, hace 40 años las personas tomaban muchos menos medicamentos de los que hoy en día se toman. Y no solo eso, sino que ahora en la sociedad occidental cada vez se diagnostican y se tratan de detectar y prevenir más patologías que antes daban igual. Por ejemplo, hoy en día las personas tratan de no llegar a niveles de colesterol altos, y hace 40 años casi nadie sabía directamente qué era el colesterol ni se lo trataba. Que los dos sectores que mejores rentabilidades han dado durante los últimos 20 años sean los dos sectores que más pesan en el índice americano es una de las razones que explica la diferencia de rentabilidad entre el S&P 500 y el Stoxx 600. Además, en el Stoxx 600, el sector tecnológico no está ni entre los 5 sectores con más peso dentro del índice, y el sector tecnológico ha sido el que mejor lo ha hecho durante estos últimos 20 años. Además, en el Stoxx 600, el segundo sector que más pesa es el sector de las empresas financieras. Las empresas financieras lo han pasado fatal en Europa debido a los bajos tipos de interés que los están machacando. De hecho, alguien que hubiese invertido en el Santander hace 5 años 1.000 euros, hoy en día tendría por desgracia 300 euros. De todos modos, los índices más rentables hoy puede que no lo sean mañana. De hecho, los sectores que lo han hecho mejor unos años, normalmente en los años próximos lo hacen peor que el resto de sectores, lo que se conoce como regresión a la media. Si les atrae la idea, podríamos hablar de los sectores que han sido más rentables de media y de los sectores que han tenido más burbujas durante estos últimos años. Como veis de todos modos en la imagen, el sector que mejor lo ha hecho durante estos últimos años y estas últimas décadas ha sido el sector de consumo básico. El segundo factor que explica la diferencia de rentabilidad que existe entre Europa y Estados Unidos es la innovación, ya que las empresas estadounidenses han sido bastante innovadoras y muy disruptivas. Las 5 mayores posiciones del índice S&P 500 han cambiado varios sectores cada una de ellas. Por ejemplo, Amazon hace 12 años no era el gigante que es hoy. Seguramente incluso capitalizaba menos que muchos de sus competidores del sector retail que ha mandado a la quiebra. Además,
Otro ejemplo de esto también puede ser ExxonMobil contra Next Extra Energy. Next Extra Energy es una empresa de placas solares y ExxonMobil es una de las petroleras más grandes del mundo y la empresa más grande del mundo en 2011. Actualmente Next Extra Energy capitaliza más que ExxonMobil. Y es que, amigo, la realidad es cambiante y las empresas del país tienen que adaptarse a ella o liderar el cambio. Y las empresas que lideran el cambio normalmente desplazan a las que no lo hacen. Por lo tanto, que haya alternancia entre las 5 mayores empresas del índice SP500 es buena señal. En Europa, en cambio, parece que nada ha cambiado. Y es que Novartis, una de las empresas que está en el top 5 de las mayores empresas europeas ahora mismo, hace 20 años era la primera empresa europea, es decir, que ya era grande. Y en cuanto a Nestlé y a Roche, llevan 10 años entre las 5 mayores empresas del índice europeo. Por lo tanto, esto habla bastante mal de la poca innovación y de la falta de empresas disruptivas que hay en Europa, ya que lo normal es que los tiempos cambien y las empresas que antes eran gigantes terminen siendo desplazadas por otras empresas disruptivas e innovadoras. En Europa no se está dando el caso, aunque bien es cierto que tenemos ciertas empresas como SAP que sí son bastante innovadores y que están en el top 5. Como conclusión, la falta de innovación en Europa y de empresas que lideren el cambio, unido a la gran exposición que tenemos en empresas de sectores castigados, hace que los índices europeos lo tengan complicado para dar mejores rentabilidades que los índices americanos o asiáticos. Actualmente se encuentran bastante estancados y no sé qué situación debería de darse para que esto cambie. De todos modos, es cierto que en Europa hay empresas que son bastante innovadoras y que son referentes a nivel mundial, como por ejemplo es el caso de las empresas de lujo, la mayoría se encuentran en Europa. Y sin ir más lejos, en España tenemos empresas con posiciones dominantes, como son los casos de Grifols y de Inditex. Por otro lado, Nestlé, aunque lleve 10 años en el top 5 europeo y no haya sido desplazada por ninguna empresa más innovadora, hay que decir que, por ejemplo, esta empresa ha innovado bastante con su cafetera Nespresso y que ha llevado a todos los ciudadanos del mundo occidental y con un poder adquisitivo alto una nueva necesidad, lo cual es bastante importante. Ahora es turno de vosotros. Dejadme en los comentarios si creéis que los índices europeos lo harán mejor que los índices americanos o no. Por mi parte nada más, en el próximo vídeo hablaremos de la empresa 3M, así que suscríbanse para no perderse el análisis y denle like a este vídeo si les ha gustado. Hasta la próxima.